La facultad pues tiene una tradición que arranca con 4 carreras y va desglosando, por decirlo de alguna forma. A mediados de los años 60 por cuanto se convierte en una primera gran reforma en un plan de 4 años que incluye ciencia política y administración pública. Siguen siendo 4 carreras. A partir de a partir del 60. Solo se incluye ciencia política y la opción de administración pública. Entonces, sí, en los años 50 se incluye administración pública. Administración pública. Sí, como a mediados de los 50. Con Pablo Sexano. Sí, no, ahí ya se abre para 5 carreras. Y a la vez, ciencias diplomáticas se convierte en relaciones internacionales. Sí. Y después periodismo se convierte en comunicación. Periodismo se convierte en ciencias de la comunicación. Y ciencias sociales se convierte en sociología. En sociología, a su vez. Entonces, toda esa evolución académica pues, ha sido muy importante. Preguntaría, ya para la grabación, señor director, ¿cuáles son los cambios que se consideran fundamentales durante la actual reforma de los 5 planes de estudios en las licenciaturas en nuestra facultad? Bueno, hay varias cosas que consideramos muy importantes. Una, el mundo ha cambiado y requerimos de una actualización que vaya acorde con lo que está pasando hoy en el mundo. Han cambiado muchas cosas. Por ejemplo, vivimos en un mundo globalizado, que en realidad es un concepto nuevo, pero que hay que entenderlo, porque no es nuevo el hecho de que vivamos en una sociedad cada vez más mundial, más universal. Lo que es específico del mundo actual, de la globalización, es un estadio sobre esto. Entonces es muy importante para todas las ciencias sociales entender cómo esto cambia nuestro concepto de política pública, cómo esto cambia incluso la idea misma de la eficacia de las políticas, cómo cambia, por ejemplo, la naturaleza de la acción social y política, las formas de integración, las formas de identidad. Hay muchas cosas que están cambiando y por lo tanto requieren de una visión diferente. Hay nuevos esquemas teóricos para entender los problemas de gobernabilidad y los problemas de gobernanza nacional e internacionalmente. Hay muchos temas hoy que atienden a cómo definirnos en escala global, cómo entendernos a escala global, cómo entender las regiones, las particularidades, las identidades de grupos culturales, etc. Los problemas medioambientales. También los temas medioambientales no son recientes, pero también esto ha adquirido un giro muy significativo, ¿no? Hay políticas que han fracasado, hay un modelo económico que está entrando en crisis. Hoy Francia es el nuevo país que la Unión Europea está demostrando también una crisis terrible. Se está cayendo de manera dramática. Estados Unidos ha tenido vaivenes, pero su economía está teniendo un rendimiento económico bastante mediocre. Los tratados que ha tenido México de libre comercio son tratados que no han rendido lo que se esperaba. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se suponía que iba a ser un
un gran motor para la economía mexicana, pues la verdad sus efectos han sido mediocres, ¿no? No han tenido realmente el efecto que se esperaba. La política económica que se ha seguido por casi 30 años, con sus variaciones, pues tampoco ha tenido rendimientos como los esperados. No ha sido el motor ni el lanzamiento de la economía mexicana. Y se ha hablado de miles de cosas, que porque faltó la reforma X, la reforma Y, hay generaciones y generaciones de reformas y esto no cambia. Entonces es necesario un cambio de perspectiva para pensar en el qué debe hacer hoy nuestras ciencias sociales, cómo debemos pensar México en una globalidad que tiene una serie de peculiaridades, cómo insertarnos en ese mundo global, cómo repensar lo que ha pasado en los últimos 30 años, que fue precisamente nuestra inserción en el mundo global. Estas reformas económicas de hace 30 años se suponía que era precisamente un proceso de inserción, ¿no? La apertura, el cambio de las barreras económicas, una política económica que en lugar de intervenir en el mercado debía ir de acuerdo al mercado, precisamente por la competencia que se sufría a escala mundial. Debíamos insertarnos de una determinada manera. Esto, pues, es el momento de volverlo a pensar y de ver. No porque haya desaparecido la globalidad, sino porque la globalización parece tener otros elementos y otras coordenadas. Y parece ser que los países que fueron exitosos no son precisamente los países más abiertos de esas economías. China transformó su economía en una economía de mercado, pero con un control político muy fuerte. Así es. ¿No? India igual, ¿no? Los países de mayor éxito económico no han sido los más abiertos. Los que se insertaron de esa manera, así prácticamente, ¿no? Ahora sí que nos desnudamos sin pudor. Esos no nos ha ido bien. Los que realmente sí pudieron fueron los que han tenido una apertura, los que se han abierto y estimulado sus mercados, pero con un control férreo de muchas cosas. Entonces, la verdad es que el ejemplo de los países que han tenido éxito no son los ejemplos como las políticas económicas que México ha seguido. Y esto, pues, tenemos que pensarlo en términos. Además, hay otros problemas. Estamos viendo un mundo en donde los rituales, los fetiches religiosos, el consumo de drogas, etcétera, se vuelve un problema para los jóvenes. Y todos estos están relacionados, o sea, son temas que no son independientes. Tienen que ver con las formas de identidad, con los problemas de la vida cotidiana, con un mundo que en realidad les resulta a los jóvenes muy desafiante en sus posibilidades de enfrentarlo, en las relaciones de pareja, en el empleo, en las mismas situaciones que ellos viven cotidianamente para reconocerse, ¿no? La construcción de su propia identidad no es tan fácil. Hace tan solo 20 años, Anthony Giddens hablaba de las políticas de opciones de vida, ¿no? Era una especie como de hombre emancipado, kantiano, a la modernidad tardía, ¿no? Ajustado a la modernidad tardía, ¿no? Y entonces hablaba del problema de la libertad de optar. Yo creo que el problema de los jóvenes es que no tienen condiciones de optar, ¿no? O sea, viven en un mundo en el que el mundo parece como algo inmenso, inconmensurable, pero al mismo tiempo sus posibilidades realmente de enfrentar ese mundo se limitan, ¿no? Y entonces surgen nuevas prácticas religiosas muy peculiares, algunas basadas en la religión católica, pero con sincretismos muy extraños, como el caso de San Judas Tadeo, ¿no? Que hoy se vuelve un santo de los jóvenes y de las bandas y de los grupos que participan en el narco y en todas estas cosas. Surgen otro tipo de credos religiosos como el de la Santa Muerte, etc. Y muchos otro tipo de rituales que aunque no tengan un santo ni una figura religiosa, en el fondo tienen mucho el carácter ritual. Hay una necesidad de comunidad que se ha destruido. La importancia de la comunidad es muy importante, siempre lo fue. Sociológicamente hablando, la comunidad es un elemento identitario fundamental, es un elemento de integración fundamental. Y entonces estamos viendo esta búsqueda de comunidad. Y todas estas cosas son parte del mundo, digamos, de la primera o segunda década del siglo XXI, perdón. Entonces, creo que todo esto es necesario replantear y hay que pensar las ciencias sociales frente a los retos de esto. Evidentemente, pues una reforma del plan de estudios de 4 carreras tan importantes, 5 especialidades,
de 4 carreras tan importantes como la ciencia política, la administración pública, la sociología, las relaciones internacionales, la comunicación, pues requiere de conocer nuevas herramientas, conocer nuevos instrumentos metodológicos, etc. Hay cosas como, por ejemplo, todo lo que hoy es posible a través de la imagen, a través del video. No solamente expresarse, sino también analizar. Hoy hay un trabajo sociológico y etnológico basado en los estudios de los videos y de las fotografías, que en México es muy pobre o si no prácticamente inexistente, y que lo han desarrollado gentes, por ejemplo, en los Estados Unidos, para analizar la violencia, para estudiar fenómenos de este tipo entre jóvenes, entre bandas, en las formas de vida, la búsqueda de comunidad, ¿no? Hay estudios que hoy se hacen en otras partes, incluso en el norte de México, que aquí no se están haciendo, sobre las maras, sobre las formas de iniciación que tienen estos grupos tan fuertes, ¿no? Entre los jóvenes, etc. Y todo esto lo tenemos que estudiar, ¿no? Y lo tenemos que estudiar con nuevas metodologías, con nuevos instrumentos, con nuevas herramientas, y lo tenemos que hacer precisamente pensando en esto, ¿no? Lo tenemos que hacer también en el terreno, esto que decía de la globalización. La globalización de repente apareció como un concepto que a veces decía cosas que ya habían ocurrido desde el siglo XIX. La verdad es que la idea de una sociedad universal, digamos, en el sentido en que hoy la pensamos, pues es algo que se empezó a gestar en el siglo XIX, ¿no? Con la formación de los estados nacionales. Digamos que sobre todo desde las revoluciones de independencia en América Latina particularmente, y el propio proceso de formación, sobre todo en la Europa central, de estados nacionales, pues se fue creando una sociedad realmente mundial, ¿no? Una sociedad mundial que deriva en la Primera Guerra Mundial. Y después esto sigue creciendo, la lucha por recursos naturales, etcétera, los territorios del norte de África y otras regiones. Y la verdad es que todo el siglo XX, la segunda mitad del siglo XIX y buena parte del siglo XX, hemos visto el mundo irse organizando a través de territorios con fronteras claramente definidas, ¿no? A finales del siglo XVIII eran muy pocas las naciones que tenían fronteras claramente definidas, eran estados nacionales en el sentido que lo entendemos ahora, ¿no? Esto ha cambiado completamente el mundo. Y hay cosas que desde entonces empezaron a ocurrir, que a veces se plantean como nuevas, y hay cosas nuevas que de hecho no visualizamos sobre la globalización, ¿no? La transformación de las estructuras productivas, de la organización empresarial, ¿no? El manejo más horizontal de las empresas, las formas de hacer negocios y el manejo financiero, la existencia de organismos internacionales que hoy operan dentro de la gobernanza a nivel internacional, desde ONGs preocupadas por el medio ambiente, ONGs preocupadas por los derechos humanos en todas partes del mundo, diferentes tipos de organizaciones que operan a escala internacional, que han logrado cambios en muchas de las leyes e incluso en los organismos multilaterales, en muchos organismos de consulta internacional, etc. Y todo esto forma parte de un universo mucho más complejo que lo que de alguna manera existía cuando se crearon las Naciones Unidas hace tan solo 60 años, ¿no? 70 años ya va a ser, ¿no? Ya 70 años. Ya son 70 años. Bueno, todo esto es parte de un mundo que tenemos que aprender a conocer con nuevas herramientas. Necesitamos desde el manejo de saber manejar la imagen, la fotografía, como una nueva especie de etnografía visual, ¿no? Yo a algunos profesores les comentaba cuando yo presenté este proyecto, yo decía, hace más o menos 70 años también, poco más de 70 años, William Whitefoot hizo un estudio sobre las mafias italianas en Nueva York, que se conoció como la Sociedad de las Esquinas. Ese es el título del libro. Y es un libro que es un trabajo etnológico o etnográfico. Lo que hace esta persona fue ir a esos barrios, observarlos, como lo haría un antropólogo, ¿no? Como Radcliffe Brown o Malinowski en las Islas Tobrián, ¿no? Ir allí y ver y observar
y llevar su libro de campo. Hoy en día, un tipo como Randall Collins hace un estudio igual de observación en la que ve el comportamiento de la gente y cómo actúa a través de videos y fotografías. Es un libro sobre la violencia en el mundo en 2010, ¿no? Este cambio tan radical en el manejo de la imagen, en el manejo de los videos, en el manejo de una serie de herramientas que antes no se tenían y que hoy se tienen a la mano, es radical. Permite otro tipo de aproximación, también de manera visual, directa, observando a la gente, viendo lo que hacen, pero de una manera a través de instrumentos que no existían hace 70 años. Bueno, eso se tiene que incorporar a la investigación y al análisis. Y de la misma manera se tienen que incorporar modelos matemáticos, forma de representación. No podemos realmente observar lo que está pasando en el mundo actual si no usamos también modelos matemáticos. ¿Y por qué? Pues porque simplemente las matemáticas es como un microscopio, igual que la imagen. Es como un microscopio o como un telescopio, usa cualquiera de las dos metáforas. Es un instrumento para observar, ¿no? Es un instrumento para observar. Alguien me preguntaba una vez en el CIDEM, allí en Morelos, sobre esto. Yo les decía, porque hablaban de... Ya ves que el CIDEM fue creado por Ricardo Guerra, entonces todavía hay muchos heideggerianos ahí, ¿no? Entonces hablaban del lenguaje, el lenguaje ordinario, que yo estoy de acuerdo con la tesis de Heidegger en el sentido, ¿no? Que el límite de mi mundo es el límite de mi propio lenguaje, del lenguaje ordinario, del sentido común. Y yo creo que eso es cierto, lo cual no quiere decir que no pueda hacer matemáticas en el mundo de la relación de las ciencias sociales. En última instancia terminaré interpretándolo desde mi propia perspectiva, pero no significa que no pueda añadir a mi comprensión del mundo y a mi lenguaje, a ese lenguaje, pues lo que me puede proporcionar la matemática. Y yo les pongo un ejemplo. Alguien que ha vivido en Cuernavaca toda la vida se sorprendería si le damos una serie de estadísticas sobre el número de ancianos que viven en Cuernavaca, el número de gente que viene de fuera y cuántos son locales, ¿no? El número de niños, ¿no? La demanda que se tiene, los problemas de morbilidad en Cuernavaca o en el estado de Morelos, ¿no? La tasa de crecimiento poblacional, etc. O sea, hay una serie de datos que no se pueden observar de manera directa y que nosotros los podemos observar a través de instrumentos que son, al final de cuentas, pues como telescopios, ¿no? Es una forma de ver el mundo, ¿no? Es una forma de representar el mundo y que es muy importante hoy en día porque un mundo que se mueve a escala global pues requiere de herramientas que nos permitan, ¿no? Esto no es nuevo, pero hoy hay más herramientas también igual, hay más instrumentos que tenemos que manejar para poder conocer el mundo en el que nos movemos y para poder conocer lo que está pasando a escala global y a escala nacional y a escala local. Entonces, bueno, yo creo que hay un desafío metodológico, un desafío teórico, hay nuevas teorías sobre la gobernanza a nivel local y nacional, internacional, hay una gran discusión sobre modelos teóricos para interpretar la gobernanza a escala internacional y hay una serie de temas que son muy importantes y de teorías que son muy importantes que se tienen que conocer. Entonces yo creo que eso es fundamental, por eso necesitamos actualizar y la formación de los estudiantes, ¿no? No, sí. A ver, una segunda pregunta. ¿Se contemplan cambios importantes en el aspecto de la formación teórico-metodológica de los alumnos? Pues me lo estabas diciendo. Sí, pues estoy... hubo todo un fenómeno de teorías en los últimos 30 años que tenemos que revisar. Yo no creo que en este momento haya un modelo dominante, pero sí hay la sensación de que esas teorías se han agotado. Hubo teorías económicas que fueron las dominantes y que quizá de una manera poco común, porque en la historia de las ciencias sociales esto pocas veces pasó, sí pasó, pero pocas veces. La teoría política y la teoría sociológica fueron influenciadas por este modelo económico. Es en buena medida lo que se conoció como expectativas racionales, rational choice, que también impactó en la política, en la teoría política con el modelo de public choice, que aquí se conoció como políticas públicas, que la verdad es que políticas públicas no era un concepto que precisara lo que quería decir public choice.
Estos cambios, este modelo, estaba basado en un concepto de actor y de acción y en una idea de integración social, de interacción social. Guía básicamente el modelo clásico, digámoslo así, como el de la ilustración escocesa, particularmente como el de Adam Smith, basado básicamente en la regulación vía la transacción, el contrato político o el contrato económico basado en el juego del interés mutuo, ¿no? Su expresión jurídica, su expresión política y su expresión económica, basado en el interés individual y en el juego de la utilidad, digamos, como un fundamento. La verdad es que ese modelo fue un modelo que digamos, que fue sustituido en las ciencias sociales en la segunda mitad del siglo XIX y que en sentido estricto no volvió a tener la fortaleza que llegó a tener en los últimos 30 años. Por ahí flotaba y era de repente fuente de inspiración, nunca desapareció en la teoría social, pero digamos fue sustituido por muchos otros modelos que entendían la acción social, que entendían la vida social, que entendían la organización social de una manera más compleja. La verdad es que el modelo de elección racional es un modelo muy simple, es un concepto de acción muy elemental. La acción social es más compleja. Es un tema que pues, aquí no podemos discutir, pero digamos, la idea de que la acción social es el producto de un acto voluntario, que esa es la idea básica de la acción social, es mucho más compleja de lo que se cree cuando quieres explicar qué quiere decir eso de acto voluntario o qué es una acción con sentido. Es mucho más complejo. Lo que demostró la historia de las ciencias sociales de los últimos 100 años es que ese concepto de acción con sentido es mucho más complejo de lo que mucha gente cree. Entonces, reducir la acción social, la acción humana, acción con sentido como elección racional, búsqueda de una meta, búsqueda de un beneficio, es una caricaturización del problema de la acción con sentido. Y lo que, digamos, vimos, por lo menos después de 1920 a la fecha, es toda una serie de modelos muy complejos de la acción social, que el modelo de los últimos 30 años ha simplificado. Entonces, bueno, tenemos problemas que hay que revisar, digamos, tenemos que hacer una revisión en la que los estudiantes y los científicos sociales que podamos producir, por un lado sepan, porque también ocurrió otra cosa en la facultad, es una especie como de puritanismo que le suele ocurrir a la gente cuando se ideologiza además, ¿no? Como esos eran modelos conservadores, no había que estudiarlos, ¿no? Algo que no hizo Marx, ¿no? Marx fue suficientemente inteligente para decir, si yo quiero hacer la crítica, los tengo que entender, ¿no? Y entonces realmente fue un experto, un erudito en la economía política clásica, ¿no? En la filosofía alemana, ¿no? Fue un erudito en toda una serie de campos a los cuales hizo la crítica. Si no hubiera conocido de fondo y a profundidad, no podría haber hecho la crítica que hizo, ¿no? Por un lado, los estudiantes tienen que conocer lo que ha sido un modelo dominante, que poca gente se los enseñó, y creo que deberían de conocerlo. Segundo, deberían darse cuenta de que es un modelo que está en crisis, y darse cuenta de que se está agotando. Y deberían de saber algunos elementos claves que nos hacen pensar que está en crisis, para que puedan pensar en nuevas alternativas. Y deberían de conocer también cuáles son otras opciones teóricas que les permitirían pensar en alternativas, en términos de actores sociales, en términos de movimientos sociales, en términos de la acción social, en términos de la globalización otra vez, en términos de herramientas metodológicas y técnicas, etc. O sea, deberían de tener pues, herramientas para pensar un mundo en coyuntura, ¿no? Y debería ser un modelo abierto, o sea, pensar que lo que está pasando es algo inédito en muchos sentidos, ¿no? Hace 40 o 50 años nadie hubiera pensado que China seguiría el camino que está siguiendo, nadie hubiera pensado que India seguiría el camino que está siguiendo. Hay cosas que están cambiando la idea, la misma Unión Soviética, ¿no? O sea, la Unión Soviética cayó hace, ¿qué? 34 años, 35 años. Hace 35 años cae el muro de Berlín, ¿no? No, 25 años. Sí. 25 años, perdón, ya hacemos más las cuentas. Tenemos que estudiar matemáticas, por lo menos empezar a saber sumar. Hace 25 años cae el muro de Berlín, o sea, entonces hay cosas que
pues efectivamente han cambiado el mundo y que nos obligan a pensar, digamos, lo que ha ocurrido después en estos 25 años, qué es lo que pasó, ¿no? Y entonces tenemos que, evidentemente, fortalecer la reflexión teórica y metodológica, darles herramientas a los estudiantes para que piensen en ese mundo, sobre qué teoría se construyó ese mundo, que hoy está entrando en una reestructuración, llamémoslo así, para no abrir ahorita debates, ¿no? Pero está entrando en una reestructuración y esa reestructuración requiere de esquemas teóricos y metodológicos para poderlo enfrentar, ¿no? Y comprender. Bueno, una tercera pregunta. Los citados cambios en la formación teórico-metodológica de los cursantes, ¿en qué aspectos se refieren en específico a la formación de los alumnos de la licenciatura en Relaciones Internacionales? Bueno, he estado, de hecho, cuando enfaticé lo de la globalización, es un concepto que para todos los campos es importante, pero sin duda para las relaciones internacionales es fundamental, ¿no? El tema de gobernanza y relaciones internacionales es un tema fundamental, y globalización es un tema fundamental. Realmente es un mundo en el que estamos viviendo muy peculiar. La verdad es que las estrategias que están siguiendo muchos países son estrategias que no estoy seguro de que ninguno de ellos, incluida China, que parece ser el modelo más exitoso en los últimos años, ¿no? Incluida China, creo que estén ciertos de a dónde van, ¿no? O sea, es un mundo de incertidumbre realmente, y en el que aparecen una serie de agentes muy importantes. Los mismos, algunos agentes viejos, pero que tienen hoy otros instrumentos, no solamente otros rostros, sino otros instrumentos, otros modos de funcionar, como son los intereses financieros, los intereses económicos, etc. Y otros agentes que también quizá ya tienen años de estar con nosotros, pero que también tienen otras formas de funcionar y de operar, como son nuevas formas de opinión pública y nuevas formas de medios y de comunicación. Esto cambia muchas cosas, cambia y tiene impactos sorprendentes, ¿no? Se ha discutido mucho lo que pasó en el norte de África. Hay quienes dan ciertas explicaciones y otros que dan otras explicaciones. Hay quienes privilegian la importancia de las redes y de la importancia de las redes y cuál es el peso que tuvieron las redes. Hay quienes piensan que las redes no fueron tan importantes. Pero lo cierto es que es un mundo interconectado de maneras que hoy son muy importantes de analizar a escala internacional. Tenemos que conocer lo que está pasando con los jóvenes, por ejemplo. Es algo que se conoce, ya, por lo menos hay cosas que sabemos. Por ejemplo, un joven de aquí, del DF, de alguna colonia cualquiera, la que te guste, de repente podemos descubrir que ese joven está mejor conectado con alguien que vive en Japón y que tiene más afinidad con ese joven o jovencita que vive en Japón que, por ejemplo, con sus compañeros del bar o de su escuela. Bueno, todo esto está teniendo efectos a escala internacional. Yo pienso, por ejemplo, que hace muchos años, tú lo mencionabas, la facultad dejó la carrera de diplomacia para dedicarse a la carrera de relaciones internacionales y cambió el perfil y cambió todas estas cosas. Yo diría que hoy es más radical todavía el problema. Es un problema en el que ya no podemos pensar ni siquiera que la Secretaría de Relaciones Exteriores debe ser la encargada de nuestras relaciones hacia afuera. Hoy tienen que estar todos los ministerios y están muchos otros más que ni siquiera son parte del gobierno en contacto con el mundo. Están operando y actuando y llegan a tener incidencias en nuestra vida mucho mayores que lo que puede hacer la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo siento que hoy necesitamos un mundo de expertos que pueda operar a escala internacional y especializados. O sea, no es lo mismo alguien que sabe sobre la diplomacia y la forma en que operan estos organismos internacionales con todas sus reglas. Necesitamos gente que sepa realmente qué está pasando, por ejemplo, en la Unión Europea. Necesitamos gente que sepa realmente hoy las políticas educativas a nivel internacional y cuál es la relación y cómo nos tenemos que conectar con ese mundo hoy
de la universidad a escala mundial y de calidad internacional y de todo lo que está pasando con la circulación de conocimiento a nivel internacional y sus reglas y sus organismos y sus empresas y sus negocios y sus comercios y todo lo que y cómo está funcionando. Necesitamos realmente gente que se especialice con muchas cosas que hace nuestra propia nación a nivel internacional, pero que van más allá de la política tradicional de relaciones internacionales, que tienen que ver con muchos aspectos en los que quizá el gobierno inició esos acuerdos, esos convenios, esos contratos, pero hoy en día ya rebasaron lo que hizo el país como a través de sus ministerios y sus organismos, y que hoy están operando ya con muchos otros agentes en los derechos humanos, ¿no? Todo lo que esto representa y lo que ha dicho la Suprema Corte. Y ahí, a veces, yo no sé si la Suprema Corte entra en contradicción, a veces yo creo que hay problemas de cómo interpreta y la jerarquía que le da a las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos con respecto a las nuestras. Y, en fin, hay una serie de temas ahí que hoy la Suprema Corte hace y hoy inciden en la vida pública de nuestro país. Y a veces yo no sé si esto es bueno o es malo, digamos. Y creo que eso se requiere de especialistas que trabajen a escala internacional cómo se generaron estos derechos, cómo operan estos derechos a escala internacional, cómo lo reconocen otros países, quiénes son los que lo promueven, cómo operan estos organismos internacionales que hacen, digamos, que están en defensa o que tienen un papel incluso a veces normativo sobre los derechos humanos, etc. Yo creo que es fundamental hoy, en términos de escala global y relaciones internacionales, abrir el estudio de todos estos fenómenos y abrirlos y generar especialistas en todos estos campos. Una gran discusión, entonces. ¿Cuándo o en qué fecha se tiene pensado que empiecen a operar dichos cambios? Bueno, ese es un buen tema. El Consejo Técnico está haciendo una propuesta en este momento para sacar la convocatoria. La convocatoria debería tener tiempos. Si no ponemos límites, esto se vuelve eterno y termina en la basura. ¿No? O sea, tenemos que hacer las cosas bien. Tiene que haber tiempos y tiene que haber propuestas y tiene que haber. Pero eso es una cosa que tenemos que definir y que tiene que definir el Consejo Técnico, ¿no? Está todavía en estudio esto. ¿Cuáles han sido las diversas posturas generadas frente a las iniciativas de la reforma? Bueno, hasta ahora no ha habido una postura muy clara. Hay mucha gente que se ha interesado, los jóvenes se han interesado, los estudiantes han mostrado mucho interés, ¿no? Hay algunos profesores que han mostrado interés, pero no hay, porque al final de cuentas todo esto que yo he propuesto y que estuvo en mi propuesta en mi segundo periodo, yo hago una propuesta, propongo 4 temáticas muy importantes que pueden incidir en todas las carreras, ¿no? Esto que ya hablé, globalización y gobernanza, todo lo que es imagen e interacción social y todas estas cosas. La otra es globalización y gobernanza, imagen, matemáticas para las ciencias sociales, y me falta una que ahorita se me fue. Ya no me acuerdo, hay una cuarta ahorita, perdón, pero son 4 propuestas. Yo he hecho estas propuestas, pero estas hay que aterrizarlas y es un asunto que se tiene que discutir por la comunidad, ¿no? Como siempre lo hemos hecho, ¿no? ¿Esto influye sobre o se tiene pensado un tronco común para las carreras? Mira, yo creo que el tema del tronco común ha sido un tema muy controvertido, muy discutido en nuestra facultad. Hay mucha gente que lo defiende y que piensa que fue muy malo que desapareciera. Hay mucha gente que piensa que era necesario que desapareciera. Depende de las carreras, hay carreras que están a favor y otras que están en contra del tronco común incluso. Nuestra facultad es muy heterogénea, muy diversa. Yo estoy a favor del tronco común. Yo creo que podemos discutir esto a nivel interdisciplina, transdisciplina, porque también ha sido un problema. La idea es que hubo quienes defendieron el tronco común pensando que debía haber una sola ciencia social. Y esto evidentemente a varias gentes les molesta, ¿no?
Porque la idea de una sola ciencia social tiene que ver con ciertas posiciones teóricas, ideológicas, etc., ¿no? Y evidentemente muchos dicen, pues eso no es cierto, ¿no? La verdad es que yo haría a un lado esa discusión y yo me preguntaría, ¿qué debe saber un científico social? Yo creo que un científico social debería de tener una idea de la historia, al menos del mundo moderno. Digamos, una persona que vive hoy, en 2013, en este mundo, ¿cómo llegó aquí? O sea, debería tener una idea de la historia que lo llevó acá. Esto que estamos platicando, cómo surge el mundo, esto llamada globalización, cómo surge esta idea de una sociedad moderna, cómo surge la idea de un Estado moderno, cómo surgen todas estas cosas. O sea, ¿no? El Estado no existía, ¿no? Hace 500 años, el Estado moderno, ¿no? Entonces, hay algo que hizo que hoy surgiera lo que llamamos el Estado moderno. El Estado, las naciones, como las conocemos hoy, pues no tienen más de 200 años, ¿no? Bueno, realmente yo creo que debería de tener un conocimiento de la historia, mínimo, ¿no? Y creo que si un científico social no sabe de la historia contemporánea, pues la verdad es un analfabeto para las ciencias sociales. Bueno, yo creo que un estudiante de las ciencias sociales debería de saber manejar las bases de datos, saber manejar las fuentes de información que hoy le ofrece el mundo, que le ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. Yo creo que un estudiante actual debería saber a qué tiene derecho a acceder a través de la ley de transparencia y todo para obtener información y poder investigar. Debería saber lo que hace el INEGI. Debería saber lo que hace el INEGI, no solamente sacar las estadísticas que le da, cómo las hace, cómo las calcula, cómo hace sus encuestas. Debería de conocer esto. Yo creo que alguien que se dedica a las ciencias sociales debería tener nociones de matemáticas. Creo que debería ser fundamental. Yo creo que alguien que se dedica a las ciencias sociales debería tener una cultura general en la literatura, en el pensamiento, en la escritura, ¿no? En el pensamiento ensayístico que se ha construido y que está detrás de mucho del pensamiento moderno, ¿no? Yo creo que alguien que se dedica a las ciencias sociales debería tener alguna idea del pensamiento social y político que llegó hasta el mundo actual, los clásicos, ¿no? O sea, que sepa quién era Aristóteles, ¿no? Que sepa quién era Platón, que sepa quién era Hobbes, ¿no? Así en general, ¿no? Que sepa, ¿no? O sea, que sepa más o menos ubicarlo, que sepa que Platón y Hobbes no son de la misma época, ¿no? Al menos, ¿no? O sea, que sepa quién era Locke, que sepa de dónde viene el liberalismo, ¿no? Que sepa algunos autores de la Ilustración escocesa, quién era Hume, quién era Adam Smith, quién era Ferguson, ¿no? O sea, algo así, o sea, ¿no? Pues que sepa quién era Kant, ¿no? O sea, quién era Hegel, ¿no? Algo así, ¿no? Así, ¿no? Yo creo que eso debería de ser parte de la formación de un científico social, sea comunicólogo, sea internacionalista, sea politólogo, sea administrador público, sea sociólogo. Creo que debería de saberlo, ¿no? Entonces yo estoy a favor del tronco común. Yo creo que los jóvenes deben tener una formación en el español, saber escribir, conocer las letras de su propio país, ¿no? Quién escribe bien, quién hace buen ensayo, cómo escribieron, cómo hacían ensayo, cómo hacían, ¿no? Nuestros buenos ensayistas, ¿no? Que los sepan, que los conozcan, ¿no? ¿no? Que lean el Ulises criollo, ¿no? En fin, que tengan ese tipo de cosas, creo que es algo que deberían saber alguien que se dedica a la ciencia social. Entonces yo estoy de acuerdo con un tronco común, ¿no? Que de alguna manera le dé esa plataforma a un estudiante, esa plataforma humanista, histórica, filosófica, etcétera, ¿no? Que le permita a un estudiante pensar sus ciencias sociales, ¿no? Lo que va a aprender, lo que se quiera dedicar, que después especialice, que haga muchas cosas, porque le permita, que le dé un pensamiento lógico, que le dé una perspectiva histórica, que le dé las herramientas para poder expresarse de manera escrita y oral,
con riqueza, ¿no? Porque lee, porque conoce la literatura, porque conoce los ensayos, porque sabe lo que es expresarse bien, ¿no? Porque ha leído la gente que habla bien en el español, ¿no? Bueno, yo creo que esas cosas tienen que saber los estudiantes. Tienes toda razón. Una última, ¿de qué manera considera usted, señor director, que el proyecto de geopolítica que encabezo puede hacerse partícipe de dicha reforma? Bueno, yo creo que debe ser muy importante, pero ahí sí yo le preguntaría precisamente al experto, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar a todo esto que estamos pensando, ¿no? Alguien dijo que estos conocimientos de geopolítica y geoestrategia pueden servir justo en el plan de estudios de relaciones internacionales para hacer el lazo de unión de una serie de conocimientos dispersos. Tenemos una serie de troncos o de columnas, pero las materias teórico-metodológicas no han servido para hacer ese lazo de unión. Los alumnos de relaciones internacionales siguen, si tienen un profesor de derecho, siguen la metodología y la teoría del derecho para hacer su trabajo, su análisis, su tesis. Siguen la teoría y la metodología de la economía, siguen, etcétera. Entonces no hay un lazo de unión. Alguien dijo, ¿por qué no manejamos la geopolítica y la geoestrategia, que no se ha manejado, incluso no se maneja a nivel oficial, ni siquiera en la Cancillería, en las Fuerzas Armadas, pues para hacer ese enlace? Bueno, Esa pues, podría ser... Eso es una buena propuesta, pues la discutimos, ¿no? Vale la pena. Me parece muy bien. Pues, señor director, está usted realmente atareado y ya le quitamos demasiado su tiempo. Pues muchísimas gracias. Infinitamente que nos haya concedido esta más que entrevista, pues todo una conferencia. Muchas gracias. Vamos por ahí. Muchas gracias. Thank you.